Vamos a volver a revisar lo que habíamos hecho de determinar el diagrama de las fuerzas cortantes en esta viga que se encuentra articulada aquí en A. Tiene un momento puntual aplicado ahí a L0 medio desde A, una fuerza puntual P0 y una carga distribuida al final de ella desde 2L0 hasta 3L0. Entonces, en este aspecto, recordar que para las zonas de fuerza cortante, determinar las determina donde están las fuerzas puntuales, en este caso, y la fuerza distribuida. Por lo tanto, tendríamos tres zonas, una, dos de corte y otra aquí en tres. Antes de comenzar necesitamos determinar cuánto vale la carga en el pasador A sub I que equilibra el sistema. Y para eso tenemos que sumar fuerza, esta es conocida. Y esta de acá vendría a ser la integral de esta fuerza diferencial o infinitesimal desde 0 hasta L, con esta variable auxiliar x' que tenemos acá. Entonces, la función de carga es lineal y la podemos determinar mediante una, una proporción, diciendo que omega 0 es a L, como omega de x es a una x' que está ahí. Entonces aplicamos sumatoria de fuerza en I y tenemos a sub I menos la fuerza puntual P0 que está ahí en L0 desde A y menos la fuerza debido a la carga distribuida que vendría a ser la suma de todos estos infinitesimales de F que vienen dados por la carga multiplicada por un infinitesimal de longitud. Dado que la carga está en newton metro en este caso, la longitud vendría siendo metros, por lo tanto toda esa expresión tiene unidades de fuerza, por eso le llamamos un diferencial de fuerza y estamos sumando todos esos diferenciales de fuerza en el dominio entre x'0 y x'L0. Llamamos x' desde aquí hasta, hasta el final de la viga que es L0, hasta ahí. Eso. Entonces determinamos cuánto es la carga, la distribución de carga que es lineal. Ya en x' igual 0, la carga es 0 y en x' igual a L 0 viene siendo la carga W0 que está aquí en el borde que está ahí. Listo. Entonces al integrar nos da ese resultado, por lo tanto queda que la fuerza en el pasador a subir antes de comenzar a hacer los cortes que es necesaria va a ser igual a P0 por el valor de la carga máxima, el largo, dividida en 2. ¿Por qué? Porque en cargas triangulares, recordemos que esa integral que está ahí, en el fondo va a ser la multiplicación de eso que está ahí por esto, omega 0 por L0, y como es un triángulo, si fuese constante tendríamos todo, y le sacamos la mitad, tendríamos omega 0 por L0, omega 0 por L0 medios, que eso es lo que nos dio la integral. Si la carga fuese constante, ya así, tendríamos que multiplicar el valor de la fuerza, sería omega 0 por L0, ¿ya? Y estaría ubicada justo ahí a la mitad, o sea, desde acá a L0 medio. En este caso, como es distribuida linealmente, varía linealmente, la carga vale omega 0, la fuerza de esa carga distribuida de omega 0 L0 y está más corrida hacia la derecha y a una distancia L0 tercio desde el máximo y a una distancia 2 tercios L0. Ya, esta sería la fuerza debido a la carga distribuida, que vendría siendo omega 0 L0 medio en este caso. ¿Ok? Y ese es donde se encuentra ubicada.
Ya. Lo cual nos da ese valor que está ahí. Entonces, ahora comenzamos a cortar por zonas y partimos, hicimos la zona desde 0 a L0 medio, donde estaba ubicada em, el momento puntual, pero en este caso como solamente vamos a analizar, bueno, en este caso analizamos dos, que son la fuerza cortante y cómo es la carga, o sea, perdón, el momento interno, tendríamos que sumar fuerzas y momentos desde este punto que está aquí en el corte. Por ejemplo, fuerzas tendríamos esa negativa igual a esa positiva, que es eso que se muestra ahí. Si hacemos momento, hacemos momento en ese punto también, donde pasa esta fuerza, por lo tanto no genera, no tiene brazo, y sería el efecto de momento de la fuerza cortante sería cero. Entonces tendríamos esta que es positiva en sentido de las agujas del reloj, y esta X por el valor de la fuerza en sentido contrario, eh, que sería, bueno, en el mismo sentido, que vendría a ser el valor de la fuerza perdón, del momento con respecto a eso. Me acabo de dar cuenta que si esto yo lo pongo positivo, ¿cierto? Tendría M1, y esta que está aquí con respecto a este punto tengo X por, este también estaría haciendo un efecto de momento o de giro en sentido positivo, sería más X por A sub I igual 0. Entonces sería M1 igual a menos X por A sub I. ¿Ya? Que lo tengo aquí escrito con signo contrario. Entonces aquí habría que agregarle menos. ¿Ya? En la zona 2, donde aparece el momento, lo único que afecta ahí, la discontinuidad, hace que aparezca, que sea discontinua en la distribución de momentos internos. No así en la fuerza interna, fuerza cortante interna. ¿Ven? Se dan cuenta que aquí la fuerza cortante de la zona 2 es igual a la zona 1, porque el momento puntual no genera discontinuidad en ella. Sigue siendo la misma. Y aquí hay que cambiarle el menos que tenía que arrastrar, que no me había dado cuenta de eso cuando lo hice por primera vez, pero ahí está. Y esto que está aquí, entonces tendría M2 en sentido horario más X por ahí, y el otro, el momento puntual, es menos M0 igual a 0, y eso me quedaría entonces menos ahí y más en este otro lado. Ya, vamos a poner ahí, sí. Eso lo hace el momento aquí en el corte. La zona 3, a donde aparece, hacemos una zona donde aparece una puntual, desde ahí para adelante, desde L0 hasta 2L0 es donde está actuando esa fuerza puntual, y después aparece la carga distribuida, que sería la zona 4. Fíjense que esta P0 con ese P0 de la fuerza en el pasador se eliminan, y me va a quedar entonces que la fuerza cortante en la zona 3 está dada por ese valor, y además tengo que el momento flector me va a aparecer un término extra que está dado por esto que es ahí. Me acuerdo que tengo que cambiar, este sería más, este sería menos. Entonces, a ver, veamos. Entonces, esto que está ahí, horario, el momento interno, este sería la zona 3. Ahí. Ahí. Entonces, momento, sentido horario, va a ser igual a el otro momento, que es más X a Y, sentido horario, ese que está ahí, con respecto a X, menos M0, y este que está ahí está girando en sentido antihorario, así que sería menos el brazo
que vendría a ser X menos L0, donde esto es X y esto es L0, por lo tanto ese brazo que está ahí es X menos L0, X menos L0 por la fuerza puntual P0 igual a 0. ¿Ya? Y eso es lo que nos queda ahí con el signo más, menos, y aquí queda el signo más. Ahí sí. Muy bien, entonces tenemos la zona 3, tanto la cortante como la fuerza, el momento flector interno. Voy a de nuevo rearmar eso que está ahí y me va a quedar el, el PL0. Lo voy a dejar tal cual está ahí nomás, no lo voy a copiar de hecho. Voy a simplificar esto ya que está ahí arriba y voy a decir que en el fondo esa fuerza cortante es omega 0 L0 medio. En la zona 4, donde aparece la fuerza distribuida, fíjense que tengo por un lado positivo A sub I en la sumatoria de fuerza en I, ahí está, esa es la sub I, menos la puntual, ya se eliminan estos dos, igual que en la zona 3. Y tengo otra, tengo este valor que está acá, que es de la fuerza de esta integral, tiene que ver con la fuerza que ejerce la carga distribuida, donde yo aquí en este lugar tengo, cierto, un omega de x', y lo multiplico por un elemento de área, un elemento, perdón, de longitud, que vendría a ser este de x', y tendría, cierto, el valor de, voy a escribir aquí que este de f es omega de x' por dx', y sumo desde x'0 hasta x'. ¿Ya? ¿Por qué x'? Porque estoy en el corte. ¿Ya? Al final del corte valdría L, pero en este caso tengo que dejarlo en función de x', ya que la fuerza cortante como el momento flector va a depender de dónde estoy en el dominio. Y por supuesto menos la fuerza constante en la zona 4. Entonces ahí tengo toda la fuerza. Despejo y me va a quedar en el fondo que está acá, eso que está ahí. Bien. Luego hago el cambio variable porque voy a hacer el diagrama de fuerzas de corte en función de x, no de x'. ¿Ya? Este x' igual a x menos 2L, porque si se fijan, aquí yo tengo ahí x' está ahí y mi x está ahí. Por lo tanto, mi x parte en 2L retrasado 2L. ¿Ya? Por lo tanto, x' va a ser igual a x menos 2L. Tengo que desfasarme. Está desfasado. Y eso lo hago esa relación para cambiar x' por x y poder tener la distribución en función de x y no de x'. Y me queda eso que está ahí. Entonces la zona 1, vamos zona 1 y zona 2 para el diagrama de fuerza cortante solamente. Vamos a ver que va a ser función de x o constante dependiendo de la zona. Zona 1 tenemos L0, después tenemos 2L0 y tenemos la otra zona 3, 3L0. Entonces en L0, ¿dónde está? Ahí es P0 más W0 L0 medio y después baja. Después la zona 2 la misma y la zona 3 baja, ¿cierto? Y llega a ese valor. Entonces vamos a partir con el valor de aquí. Vamos a escribir P0 más
W0, L0 medio. ¿Ya? Y eso va a ser en la zona 1. 1 y 2. ¿Ya? Separé 1 y 2 para el momento. Ahí tengo la zona 1. Y después bajaría a la zona 3. ¿Ya? La zona 3 que baja un P0. Entonces el valor va a ser, lo vamos a poner ahí. Ahí. Omega 0, L0 medio. ¿Ya? ¿Cuánto bajó? P0. Esa es la discontinuidad que genera la fuerza puntual P0 en el dominio. Tendría la otra parte. Y ahí ya tengo las dos zonas. Y en la zona 3 tengo esta función que está ahí. ¿Ya? Entonces, fíjense que cuando x igual a 2 L0, este valor que a 2 L0 menos L0 es 0. Por lo tanto, mi valor de la fuerza constante en este punto va a ser igual a omega 0 partido por L0 negativo L0 cuadrado, se va y queda menos omega 0 L0, que vendría a ser ese valor, pero en el otro lado, que es por ahí. Ya, menos, vamos a agrandar ahí, menos omega 0 L0 medios. Vamos a estirar un poco. Entonces baja hasta ese punto. Baja hasta ahí, ya más o menos. Ahí. Y después ese es el valor. Y cuando, fíjense que es lineal, cuando x es igual a 3L0, reemplazo ahí. Reemplazo la función acá. Borro. Y me va a quedar que va a ser omega 0 partido por L0 por, esto me queda L0 cuadrado medio menos L0 cuadrado, ¿sí? Lo cual este es 2 partido por 2 y me da igual a, se va eso con eso, me queda omega 0 L0 por menos un medio, menos un medio. Este de arriba, me equivoqué, es un poco más, este es el valor que llega al fondo, ¿cierto? Ahí sería. Pero cuando 2L0, el valor es menos omega 0 L0. Entonces me faltó por ahí. Ahí está. Este omega 0 L0 cuando está en 2L0. Ahí. Ya. Y variará linealmente hasta ese punto que está ahí. Y va a ser así. Entonces, el diagrama de fuerza constante, para ese caso, cuando hay fuerzas puntuales, se mantiene constante, y cuando hay una fuerza lineal aplicada, la varía linealmente. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es saber dónde está el máximo, que es la máxima diferencia, que es ese valor que está ahí, y es igual a la diferencia entre menos omega 0 L0 menos omega 0 L0 medio, que es este valor que está ahí, la diferencia. Y eso me da en valor absoluto, me da 3 medios, omega 0 L0, esa sería la fuerza de cortante máxima, que es ese valor que está ahí. Voy a borrar eso. Fue reemplazar. Ahí está.
En el caso de, vamos a dejar, solamente voy a pedir graficar la fuerza cortante en este caso, no voy a ampliar o profundizar en las fuerzas, en los momentos flectores aquí para fuerzas distribuidas, pero sí podría aparecer para momentos flectores cuando hay cargas puntuales o hay, este caso, momentos puntuales. Perdón, fuerzas puntuales y momentos puntuales. Ahí también esa es una fuerza puntual. Vamos a bajar hasta ahí.